evento del Colegio de la Abogacía Colombiana, de la Escuela Nacional de Formación y del Colegio de Abogados de Risaralda. Son eventos netamente académicos, gratuitos. Si alguno requiere certificación, también la podemos dar por parte del Colegio de Abogados de Risaralda y de la Colegiación Nacional. Hoy nos acompaña el doctor Jaime Alberto Zaraza. Para los que no lo conocen, el doctor Jaime Alberto es magistrado del Tribunal Superior de Pereira, Sala Civil Familia. Con mucho orgullo lo digo, el doctor Jaime Alberto empezó desde los puestos más humildes de la rama judicial y fue escalonando sucesivamente, pasando por juez municipal, de circuito, y hoy es uno de los magistrados más brillantes del territorio nacional. Incluso cuando dicta conferencias se nos vincula personal del exterior, siempre que lo anunciamos a él. Vamos a hablar hoy de un tema bastante interesante, la adjudicación judicial de apoyos. Mucha gente no sabe la importancia o no sabemos la importancia del apoyo. Queremos que el doctor Jaime Alberto, que viene trabajando intensamente con estos temas, pues nos cuente un poquito de uno. No vamos a alcanzar a analizarlo todo hoy, pero sí les quería pedir un favor. El doctor Jaime Alberto Zaraza tiene dos publicaciones que a mí me encantan. Él poquito habla de sus publicaciones. Una es los sujetos en el Código General del Proceso, que es una figura tan importante porque tiene que ver con legitimación por pasiva, por activa, terceros, intervención de excludendum, llamados en garantía. Es un tema apasionante y sobre todo muy práctico. Y el otro es competencias en el Código General del Proceso, que cada ratito tenemos problemas pues para determinar si es jurisdicción, cuándo hay competencias, a qué especialidad corresponde, cuáles son las materias. Doctor, cuéntenos así en 2 minuticos sobre este material y sobre estos libros que usted ha publicado antes de entrar en la materia, doctor Zaraza, mientras se va acomodando la gente en el auditorio. Gracias, doctor. Buenas tardes para quienes se han conectado ya. Muy complacido de compartir con ustedes algunas cuestiones muy generales que por lo mismo no comprometen pues ningún criterio específico ni mío ni del Tribunal Superior. Sí, en efecto, desde hace un tiempo vengo recopilando ya en textos publicados lo que han sido los aportes como docente de la universidad durante cerca de 20 años ya en materia procesal. Y por lo pronto están publicados uno de competencias, que abarca todo el tema de la competencia de los jueces de pequeñas causas de competencia múltiple hasta llegar a la competencia de la Corte Suprema de Justicia en sala de casación civil. Y el otro tiene que ver con los sujetos del proceso, es decir, todos los intervinientes, comenzando por el juez, pasando por los auxiliares de la justicia, las partes, los terceros, los litisconsortes, los apoderados, de manera que es un texto interesante en esa temática. Pero no se trata más que de un aporte didáctico, digámoslo, por la experiencia recogida durante tantos años en la cátedra universitaria. Tiene apagado el micrófono. Qué pena, sí. Voy a dividir el tema en 3 partes. Un tema, generalidades, que sería como la parte jurídica, a cargo del doctor Jaime Alberto Zaraza. Luego vamos a mirar reglas de procedimiento y prueba con un juez de familia y finalmente el trámite notarial. Entonces, hoy vamos a aperturar en unos 20 minutos más o menos con el doctor Jaime Alberto Zaraza. De pronto alguna pregunta al final o nos la escriben por el chat que tengan relación. Y sobre el tema, doctor Jaime Alberto Zaraza, bienvenido, muchas gracias, el auditorio es suyo, doctor. Gracias, doctor. Voy a compartirles pantalla para que podamos analizar unas diapositivas, si me lo permiten. ¿Estoy ya ahí ubicado? La vemos perfectamente. Perfecto.
Bueno, entonces, en estos breves minutos, pues hablar de un tema como este en tan corto tiempo es muy complejo, pero vamos a tratar de ubicarnos por lo menos en la parte legal. Partiendo de una premisa que para mí es muy clara. Desde el año 2019, con la expedición de la ley 1996, cambió el paradigma o el chip que teníamos sobre lo que es la capacidad la capacidad legal en Colombia. Porque de una variedad de personas a quienes considerábamos incapaces, ahora ese núcleo se ha reducido de forma muy considerable con la entrada en vigencia de la ley 1996. Por eso sorprende a veces que cuando uno está en clase en grupos que ya van avanzados e incluso en grupos de formación superior, en posgrados o en especializaciones, sorprende que aún se hable de los incapaces, incluyendo a las personas con alguna discapacidad mental o con alguna otro tipo de discapacidad, porque justamente eso fue lo que hizo la ley 1996. Otorgarles capacidad legal, como lo vamos a analizar aquí. Pero para eso necesitamos recordar brevemente estas nociones básicas de lo que son las personas y recordar que las personas se clasifican entre naturales y jurídicas. Recordemos que la persona jurídica es un ente legal creado por la ley al que se le ha atribuido personalidad siempre que esté legalmente constituida, eh, y que la persona natural la entendemos como todo individuo de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe, raza, condición, dice en la ley. La persona jurídica, lo decía, es una persona ficticia y ambas, persona natural y jurídica, con la capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones y de ser representadas judicial y extrajudicialmente. Es necesario que tengamos en cuenta esa noción de la persona porque a partir de ahí es que podemos empezar a hablar de la ley 1996. Entendiendo que la existencia de una persona natural empieza al nacer, y todos creo que recordamos que eso ocurre cuando se separa completamente de la madre, sin perjuicio, eso sí, de que al analizar las normas de procedimiento se establezca que el nasciturus tiene capacidad para ser parte en un proceso, ¿no? Respecto al nasciturus se pueden iniciar acciones legales, y por eso es que la ley le atribuye esa capacidad para ser parte en esa condición de nasciturus, ¿no? Pero aquí necesitamos establecer es realmente la capacidad de la persona que existe al momento de separarse completamente de la madre y que termina, cuya existencia termina, todos sabemos también perfectamente, con la muerte. A partir de esa clasificación, que es clara para todos, tenemos que recordar una noción básica, que es la capacidad. La capacidad, si lo recordamos todos, en la descripción más elemental que tenemos es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Una persona que existe, sea natural o jurídica, puede ser titular de un derecho, pero también es titular de obligaciones. El que nace ya es titular de derechos y puede ser titular de obligaciones. Si con su nacimiento ya tiene un patrimonio adquirido porque su padre, por ejemplo, fallece, pues esa persona ya tiene unas obligaciones a su cargo. Pero en general todas las personas tienen derechos y obligaciones. Y esa capacidad, entendida así genéricamente, siempre la hemos dividido en dos: la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Y la capacidad de goce la definimos como esa aptitud de ser titular de derechos y obligaciones por el solo hecho de ser persona. De manera que basta con que se nazca, basta con que se constituya legalmente la persona jurídica y en consecuencia nace la capacidad de goce. No necesito hablar de otro atributo, ni ser mayor, ni ser menor de edad, ni de ningún atributo. Basta con que yo diga que es persona para que tenga capacidad de goce. Entonces, todas las personas naturales y jurídicas tenemos capacidad de goce. A tu WhatsApp ya te A envié, diferencia... ay, perdóname que se me fue aquí algo. Ya te envié el... Hay una persona que está hablando, por favor, desactive el micrófono. Ya, doctor, qué pena. Bueno, continúo.
a diferencia de la capacidad de ejercicio, que es la capacidad legal. Y entendiendo lo siguiente, siempre que el Código Civil hable de capacidad o que una norma sustantiva hable de capacidad, se está refiriendo a la capacidad legal, es decir, a la capacidad de ejercicio. ¿Y por qué debemos entender eso así? Porque la capacidad de goce es íncita en toda persona, por el solo hecho de serlo. Entonces, la capacidad legal o de ejercicio es esa aptitud que tenemos de ser titular de derechos y obligaciones, pero pudiéndolos ejercer por sí mismo, es decir, sin la intermediación de otra persona. Esa es la diferencia entre la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Mientras que aquí, por el solo hecho de ser persona, yo soy titular de derechos y obligaciones, aquí para tener capacidad legal, debo tener la facultad la facultad, sí, de ejercer esos derechos y contra esas obligaciones sin el ministerio de otra persona. Y de ahí es que surge la presunción que trae el Código Civil, que es ¿cuál? Genéricamente, toda persona es capaz, excepto aquellas que la ley considera incapaces. Entonces, aquí surge una primera situación, y es entonces saber quiénes hoy por hoy son incapaces en Colombia. Porque a partir de esta presunción que trae el Código Civil, pues tenemos que establecer que toda persona es capaz, menos aquella que la ley considera incapaces. Por lo tanto, necesitamos saber quién es incapaz y por sustracción diremos entonces quién es capaz. Y si lo recordamos, antes de la ley 1996 hablábamos de incapaces absolutos y relativos. Y teníamos como incapaces absolutos a los que el código denomina impúberes, es decir, los menores hasta los 14 años, y los interdictos por demencia, además de aquellas personas sordomudas que no se pudieran dar a entender por ningún medio. Esos eran incapaces absolutos y se consideraron incapaces absolutos en el Código Civil y posteriormente con la Ley 306 a los menores adultos, es decir, los mayores de 14 años y menores de 18, y a los que denominábamos interdictos por disipación, que con la Ley 1306 ya no hablábamos de disipación, sino de inhabilitación negocial o de inhabilidad negocial. Entonces allí hablamos de esos incapaces absolutos y de los incapaces relativos. Hoy también hablamos de incapaces absolutos y relativos, pero vamos a ver cómo a partir de la ley 1996 los únicos incapaces absolutos son los niños y niñas, es decir, aquellos que el código titula como impúberes, los niños y niñas hasta los 14 años. Y son incapaces relativos los denominados hoy adolescentes, que para el Código Civil siguen siendo menores adultos. En la denominación del Código Civil son menores adultos, pero en la ley 1098 los clasificamos en niños, niñas hasta los 14 años y adolescentes de los 14 a los 18. De manera que hoy por hoy, con la vigencia de la ley 1996, podemos concluir que la capacidad de goce sigue vigente en toda persona por el solo hecho de serlo, pero que la capacidad de ejercicio solamente la tienen quienes sean capaces y en consecuencia no la tienen quienes son incapaces. Por lo tanto, ni los niños, ni las niñas, ni los adolescentes tienen capacidad legal o de ejercicio, salvo en algunos eventos en los que la ley le ha atribuido cierta capacidad a los menores de edad, por ejemplo, en materia laboral, para celebrar un contrato de trabajo a los mayores de 14 años. Esa es son disposiciones especiales, pero la regla general es que los niños, niñas y adolescentes no tienen capacidad legal o de ejercicio. Esto era necesario aclararlo porque entonces ya empezamos a hablar un poco de manera muy somera, repito, porque pues el tiempo es corto y la ley tiene un contenido bastante extenso y muy importante, pero de manera muy somera entonces vamos a ubicarnos con esas nociones básicas en la ley 1996 para mirar qué regula la ley 1996. Entonces esa ley nos dice que regula el régimen para el ejercicio de la capacidad legal, es decir, la de ejercicio de las personas mayores de edad con discapacidad y el acceso de los apoyos que ellas requieran para ese ejercicio de la capacidad legal. La capacidad de goce no necesita regulación porque la tiene toda persona por el solo hecho de serlo. La que necesita regulación es la capacidad legal, o sea, la capacidad de ejercicio. Entonces, aquí viene una primera pregunta. Y entonces, ¿los niños y adolescentes qué? Porque la ley 1996 se refiere a personas mayores de edad. Entonces, con los niños, niñas y adolescentes tenemos claro ya
que ellos siguen siendo incapaces. Por lo tanto, en principio no les aplica la ley 1996 de 2019, a menos que, como lo dice la misma ley, esos niños tengan alguna discapacidad, necesiten un apoyo específico y por alguna circunstancia sus padres, que son los que ejercen la patria potestad y que lo representan mientras sean niños, niñas o adolescentes, tengan alguna dificultad para el ejercicio de esa patria potestad. Entonces, ellos también tendrán derecho a que se les asignen los apoyos que correspondan, aún siendo niños, niñas, adolescentes. Entonces, a ellos se les aplicará únicamente en esa eventualidad. Por lo demás, se le aplica a las personas mayores de edad. ¿Cuál es el desarrollo que tiene esa ley 1996? Pasamos de un modelo que llamábamos de presidencia y de un modelo de rehabilitación a un modelo social de discapacidad, que es un modelo incluyente. ¿Por qué de presidencia? Porque inicialmente una persona con una dificultad mental, por ejemplo, era excluida de la sociedad. Después vino la posibilidad de que esa persona fuera incluida, pero por medio de quien llamábamos su curador, que era lo que teníamos hasta el año 2019 con la ley 1996. Le nombrábamos un curador para que lo representara. Entonces, era un tema de rehabilitación por medio de un curador. Hasta que llegamos a un modelo social de discapacidad en el que, como vamos a ver, la ley deja de lado la discapacidad es decir, la deja de lado para considerarlo incapaz, pero le ofrece al discapacitado, a la persona con discapacidad, para que no hablemos de discapacitado, sino de persona con discapacidad, le ofrece la posibilidad de un apoyo para todos los actos de su vida en que los requiera. Y vamos a ver cómo la diferencia es inmensa entre primero entre la presidencia y el modelo social de hoy. Obviamente es una norma absolutamente incluyente y con el de rehabilitación tiene una marcada diferencia en la medida en que cuando le designábamos un curador a una persona, ese curador tenía la representación que llamábamos interdicto para todos los efectos y en el caso del inhábil negociar para manejar sus negocios. Ahora en el modelo social lo que le asignamos a esa persona es un apoyo judicial. Y ese apoyo judicial depende de las variables, de las circunstancias en que se encuentra la persona, de las preferencias de esa persona para que se lo asignemos. Yo puedo asignar un apoyo, como lo vamos a ver, para celebrar un negocio jurídico específico y para nada más. Puedo asignar un apoyo para, si esa persona que tiene una manifiesta discapacidad tiene una preferencia, por ejemplo, en su rol diario de ir a pasear, pues yo le puedo asignar un apoyo para que sea esa persona quien se dedique a brindarle la comodidad de que pueda ir a pasear, de llevarlo, de traerlo, etcétera. De manera que el apoyo depende de las circunstancias de cada persona y no es una asignación genérica como la hacíamos antes de la ley 1996. Y vamos a ver cuáles son las razones que motivan ese apoyo. Ya vamos a ver para qué es que se puede pedir. Entonces, el núcleo de la capacidad jurídica hoy depende de que yo pueda tomar mis decisiones, aún teniendo una discapacidad, pero con la ayuda de un apoyo que o lo he asignado yo mismo o me lo ha asignado el juez si es que es necesario ir a un proceso. Y en esa asignación de apoyos, pues intervienen tres personas, obviamente, el que requiere el apoyo, el que brinda el apoyo y el funcionario, a menos que haya un acuerdo previo, intervendrá o un notario o una juez en el caso de que vayamos a la asignación judicial de apoyos. Esta ley está fundada en principios que consagra la Convención Nacional de las Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, pero además está fundada en todos los pactos y convenios internacionales que ha ratificado Colombia relacionados con los derechos humanos y particularmente con los derechos de las personas con discapacidad. Es una ley a la que se le debe aplicar, por supuesto, bloque de constitucionalidad, todos los pactos y convenios celebrados por Colombia, aprobados por Colombia, tienen que aplicarse para efectos de la adjudicación de apoyos, sea por parte del juez, sea por parte de otro funcionario. Y esos principios los recoge la misma ley.
respetar la dignidad de la persona, respetar la autonomía de la persona, que es lo más relevante de esta ley, junto con la primacía de la voluntad. Esta ley lo que busca es que esa persona con discapacidad, que antes la considerábamos incapaz de tomar sus propias decisiones, ahora sea autónoma y prime su voluntad y preferencia para efectos de asignarle un apoyo. Entonces, respetamos la voluntad de la persona, pero le brindamos el apoyo para que le ayude a tomar las determinaciones que correspondan a sus distintos actos en la vida. Se trata de una ley que no discrimine a las personas con discapacidad. Por supuesto, ahora es mucho más relevante eso que antes, porque pues cuando le asignábamos un curador, ya estábamos discriminando a esa persona, y cuando no lo teníamos ni siquiera en cuenta, pues obviamente había una total discriminación. Esta ley obliga a que quienes intervengan en la adjudicación de apoyos le brinden a la persona todos los medios de accesibilidad posibles, que destierren todas las barreras que impidan acercarse a la asignación de esos apoyos. Le brinda a la persona igualdad de oportunidades frente a cualquier otra persona que no tuviera una discapacidad, y además ordena que los trámites de apoyo sean resueltos con cierta celeridad. Aquí tenemos que recordar que nosotros tenemos prelación en algunos eventos. Si la asignación de apoyo es judicial, pues tenemos que recordar que hay ciertas prioridades. Por ejemplo, las acciones, el habeas corpus, que es el que prima, luego las acciones de tutela. Ahora con la ley 2430, que los invito a que la lean, que es una ley muy importante, que la modificación a la ley estatutaria de administración de justicia, se introdujo una norma que establece la prioridad en los trámites judiciales cuando uno de los intervinientes, demandante o demandado, sea un niño, niña o adolescente. De manera que son trámites que requieren celeridad, pero aquí se trata de una persona de especial protección porque tiene una discapacidad, de manera que también, después de cumplidas todas esas otras prioridades, pues hay que agilizar el trámite de esta asignación de apoyo, sobre todo en materia judicial, porque pues, si es ante notario, pues no creo que tengamos dificultad con ese tema de la celeridad. En esta ley se habla de muchas, múltiples situaciones. ¿Para qué necesito yo un apoyo? Para que, pues porque voy a realizar un acto jurídico, normalmente. Y un acto jurídico lo define esa ley como una manifestación de voluntad y de preferencia de la persona que está encaminada a producir efectos jurídicos. Pero hay que tener en cuenta que en algunos eventos esos apoyos judiciales pueden darse incluso para eventos en los que no se genere un efecto jurídico, no hay un negocio jurídico de por medio. Por ejemplo, el de las preferencias deportivas, el de las preferencias personales, el de ir a bailar, una persona que tiene dificultades de movilización, pero que le gusta aún así ir a bailar, o le gusta ir a caminar, o le gusta ir a ver el paisaje, le gusta ir al río, etcétera, pero que tiene dificultades para hacerlo, pues habrá forma de asignarle un apoyo, y eso pues tendrá un efecto jurídico seguramente al respecto de quien le brinda el apoyo, pero no tendrá un efecto jurídico frente a otra persona porque no se trata de un acto jurídico. Entonces, la norma hace la diferencia entre un acto jurídico que es genérico y un acto jurídico con apoyos. Es ese acto, esa manifestación de voluntad y de preferencia de una persona, pero que lo realizo por medio de valiéndome del apoyo de otra persona, que es el apoyo formal que me están asignando. Necesito celebrar un negocio y no comprendo muy bien los alcances de ese negocio porque tengo cierto margen de discapacidad, entonces vamos a nombrar un apoyo para que me ayude a celebrar ese negocio jurídico. Por supuesto, el titular del acto jurídico es una persona mayor de edad cuya voluntad y preferencia se manifiestan en un acto jurídico determinado. Recordemos la distinción que hicimos al comienzo con los menores de edad. El menor de edad está excluido de esta ley, salvo que por razones especiales tenga un problema de discapacidad y no tenga sus representantes legales que puedan manejar recuerden que la patria potestad o la mejor llamada potestad parental implica que yo pueda representar a mi hijo en sus actos judiciales y administrativos y en todos los actos. Pero si no hay posibilidad de ello, pues tenemos que acudir a la adjudicación de apoyos. Por eso los niños tienen una regulación distinta, que es si los padres definitivamente no están, al niño lo que hacemos es asignarle un curador
con apoyo en la ley 1306, que aún conserva esa figura, ¿no? Aún conserva esa figura. Sin perjuicio de que eventualmente para un acto específico, ese niño con discapacidad pueda obtener que se le asigne un apoyo judicial, como lo vimos al comienzo. ¿Y qué son esos apoyos? Pues son asistencias que se prestan a la persona con discapacidad para facilitarle el ejercicio de su capacidad legal, de esa capacidad, valga la redundancia, de ejercicio, recordémonos, ¿no? No de la capacidad de goce que la tiene por el solo hecho de ser persona, sino de su capacidad de ejercicio, que recuerden es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones y hacerlo valer por mí mismo sin que tenga que intermediar a otra persona por mí. Esa es la capacidad legal. Y cuando tengo discapacidad y no puedo ejercerla, entonces necesito un apoyo. Eso es un apoyo judicial. Un apoyo se formaliza de diferentes maneras de acuerdo con la ley 1996, por cualquiera de los procedimientos contemplados en la legislación nacional. Particularmente, puede haber un acuerdo de apoyos, puede haber un acto notarial mediante escritura pública, puede haber un acto, una decisión judicial en los casos en que debemos acudir al juez. Entonces, más adelante vamos a ver cuáles son esas formas de ¿para qué? ¿Para qué se otorgan esos apoyos? Miren ustedes como la ley claramente dice, en varias partes de la norma se dice que es asistencia de esa persona en la comunicación, en la comprensión de los actos jurídicos y sus consecuencias, en la asistencia en la manifestación de su voluntad y preferencias personales. Entonces, como les decía hace un rato, cuando yo tenía interdictos, les nombraba un curador que se encargaban de todo, si es que en realidad se encargaban, y eso fue una de las dificultades mayores que hubo con la interdicción, que los curadores solo se preocupaban por el dinero, pero pocas veces, o pocas veces no, en muchas ocasiones se desentendían por completo de la persona misma y solo se preocupaban por el dinero. Aquí no, aquí la asistencia puede ser para simplemente para la comunicación. Y entonces yo necesito un apoyo que me ayude, por ejemplo, a manejar un sistema braille que yo no manejo, ¿no? Cuando voy a alguna parte, tengo una deficiencia visual, pero no manejo sistema braille, es posible que me asignen un apoyo, como apoyo a una persona que sepa manejar el sistema braille y que me ayude a entender lo que yo estoy tocando, lo que estoy percibiendo. Cualquier tema de comunicación, una persona que tiene dificultades en el habla también puede tener un apoyo para que le ayude a comunicarse con las personas. O para la comprensión de los actos jurídicos, lo que decíamos ahora, una persona que carece de suficiente idoneidad porque tiene una discapacidad mental, aunque sea mínima, que le impide comprender el acto jurídico que va a realizar, puede pedir ella misma el apoyo, y si es una persona que definitivamente está desconectada del mundo porque tiene una discapacidad que no le permite entender nada de lo que hace o de lo que se le dice, pues entonces ese apoyo judicial tendrá que otorgársele, por ejemplo, para manejar sus bienes, para manejar su pensión, y podrá asignársele un apoyo judicial para que pueda manifestar su voluntad, por ejemplo, para las directivas anticipadas. Yo puedo tener ya vamos a ver qué es una directiva anticipada, yo puedo tener un apoyo que me ayude a decidir cuál es la mejor directiva anticipada. Quiero o no donar mis órganos, quiero o no que me conecten a un aparato en una clínica cuando esté en un estado terminal, o en mis preferencias personales, lo que les decía ahora, qué es lo que me gusta comer, qué es lo que me gusta, cuál es el deporte que me gusta, cuáles son las aficiones que tengo y que por mi discapacidad se me hace difícil cumplirlas, entonces puede ser que me otorguen un apoyo simplemente para que me ayude con mis preferencias personales. Ahora, como lo decía hace un momento, ese principio de accesibilidad se reduce a los ajustes razonables, que son las modificaciones y las adaptaciones que sin imponer una carga desproporcionada le implican a los particulares y a las entidades públicas que le garanticen a todas las personas con alguna discapacidad el goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Yo me atrevo aquí a poner un ejemplo de lo que hemos visto nosotros en ajustes razonables, por ejemplo, en las acciones populares de las rampas. Una persona que en una silla de ruedas se desplaza, llega a un establecimiento de comercio donde no tiene cómo acceder, pues un ajuste razonable es ponerle una rampa para que pueda acceder. Entonces, en el caso de los apoyos, los ajustes razonables significan que cuando la persona acuda a una notaría, que cuando acuda al juez, que cuando acuda
a quien deba prestarle el apoyo, entonces no tenga barreras para poder recibir el apoyo que requiere. Para prestar esos apoyos se necesitan tener en cuenta unos criterios, si en realidad es necesario. Y para eso se hace una valoración multidisciplinaria. Ya no es ni con medicina legal, ni con un médico, ni con un psiquiatra, no, es una valoración multidisciplinaria que establece la necesidad de que esa persona reciba el apoyo. Debe haber una correspondencia entre el apoyo que se me da y la necesidad que tiene esa persona. Una duración que no puede ser prorrogada en el tiempo más allá de 5 años. En principio, la duración del apoyo dura hasta cuando se cumpla la finalidad del apoyo. Por ejemplo, si me dieron un apoyo para que me ayudara a vender mi casa y la vendí, pues hasta ahí duró el apoyo judicial. Pero si el apoyo es, por ejemplo, para mis necesidades básicas o para que me representen los actos civiles y comerciales, porque yo carezco de las aptitudes suficientes para hacerlo, ese apoyo no podrá durar en todo caso más de 5 años, que se pueden ir prorrogando, pero el juez tendrá que ir valorando periódicamente si es necesario prorrogar esa medida, ese apoyo. Y hay que garantizar la imparcialidad de quien va a cumplir la función de apoyo, ¿no? Esa persona tiene que ser absolutamente imparcial frente al titular del apoyo que está solicitando. Bueno, como decíamos al comienzo, esta ley trae una presunción de capacidad y miren ustedes cómo, a diferencia del Código Civil, esta norma recuerde que la presunción de capacidad en el Código Civil es: ¿quién es capaz en Colombia? Todo aquel que no sea incapaz. Aquí la cosa es distinta. En la ley 1996 trae una regla clarísima que dice: todas las personas con discapacidad son sujetos de derechos y obligaciones y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinción alguna, independientemente de si usa o no apoyos para la realización de actos jurídicos. La presunción de capacidad se aplica para el ejercicio de los derechos laborales. Entonces aquí nos queda una sola regla. En Colombia solo son incapaces, a partir de esta regla, solo son incapaces los menores de edad, sin perjuicio de la presunción de capacidad que les comentaba yo al comienzo y que aquí se ratifica, por ejemplo, en asuntos laborales, que a los mayores de 14 años se les permite celebrar ciertos contratos de trabajo dentro de los límites prohibitivos que trae el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces aquí la regla complementa la del Código Civil. En el Código Civil nos quedan los niños, niñas y adolescentes como incapaces, porque esta norma le brinda capacidad legal a todas las personas, aun cuando tengan discapacidad, ¿no? Y lo que hace es otorgarle la posibilidad de obtener un apoyo judicial. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos para poder obtener esos apoyos? Pues uno es celebrar un acuerdo de apoyos entre el titular del acto jurídico y las personas naturales mayores de edad, deben ser mayores de edad, o personas jurídicas que presten su apoyo en la celebración del mismo. La persona, me pongo por caso un esquizofrénico. Esquizofrénico es una persona que en algunos grados con medicamentos puede ser una persona estable, pero corre el riesgo de que de pronto un acto jurídico suyo se venga menos porque lo celebra en un momento en el que no está lúcido, ¿no? Entonces, él puede perfectamente celebrar el acto jurídico con la persona que él quiera designar y se van a una notaría y asignan el apoyo judicial que requiere para que esa persona lo represente, por ejemplo, en los actos jurídicos que vaya a celebrar respecto de X inmueble, por ejemplo. Ahora, si no es posible eso, entonces si no es posible ese acuerdo, entonces la misma persona que titular del derecho, el que requiere el apoyo, puede acudir a un proceso judicial que será un proceso de jurisdicción voluntaria, si lo inicia él. Y si se trata de otras personas que no son titulares del derecho o del apoyo que se requiere, entonces, porque por ejemplo se trata de una persona que está en una condición en la que no se puede dar a entender con nadie, entonces puede acudirse a un proceso verbal sumario para que se le asigne el apoyo judicial que corresponda. Entonces tenemos esas tres formas: el acuerdo, el proceso de jurisdicción voluntaria iniciado por la misma persona, o el proceso de verbal sumario iniciado por otras personas.
Tengamos en cuenta que aunque es un proceso verbal sumario y que el artículo 390 del Código General del Proceso establece que los procesos verbales sumarios son de única instancia, este es un caso excepcional, este es un proceso verbal sumario, estos son procesos de jurisdicción voluntaria y verbales sumarios, pero son procesos sometidos a doble instancia, ¿no? Doble instancia. Yo no puedo desconocer la doble instancia en un proceso en el que estoy adjudicando un apoyo, que era lo mismo que ocurría con los procesos de interdicción. Los procesos de interdicción también eran susceptibles de apelación. En el proceso verbal sumario, aunque es verbal sumario, también cabe el recurso de apelación. ¿Qué son esos acuerdos de apoyo? Estos que mencionamos aquí son mecanismos por los cuales una persona mayor de edad, insistimos en eso, formaliza la designación de las personas o de la persona que la asistirán en las tomas de decisiones respecto de uno o más actos jurídicos determinados. Entonces yo puedo pedir un apoyo para que me ayuden a administrar los bienes que ya tengo, cómo los arriendo, cómo cobro los arriendos, cómo si los quiero hipotecar, etcétera. Pero tengo otro inmueble que lo quiero vender, puedo eventualmente conseguir otro apoyo judicial para que me ayuden a vender. De hecho, esos apoyos tienen que ser individuales. El apoyo para la venta es uno, el apoyo para el manejo de la pensión es otro, el apoyo para las cosas cotidianas es otro. ¿Podría designarse como apoyo la misma persona para esos diferentes efectos? Seguramente que sí, pero cada uno tendrá que tener su individualización. El apoyo tiene que darse para un asunto específicamente establecido. ¿Quiénes se encargan de autorizar los apoyos? O los notarios, o los conciliadores extrajudiciales en derecho, o los jueces de familia. Los jueces de familia en los dos casos de la jurisdicción voluntaria o del proceso verbal sumario. Cuando necesitamos acudir, en el caso del verbal sumario es que es necesario acudir porque se trata regularmente de una persona que está desconectada del mundo porque su discapacidad es bastante evidente, no se puede dar a entender, entonces es difícil que ella misma pueda pedir el apoyo y en consecuencia tenemos que acudir al proceso verbal sumario. Obviamente ante el notario se tratará de un acto que está precedido de una escritura pública, ¿no? Como decía el doctor Gerardo Bernal ahora, esta charlita se va a dividir en tres. Aquí yo simplemente estoy hablando de las nociones jurídicas, vendrá una partecita que la va a manejar después un juez de familia en la que hablará de la práctica judicial y luego vendrá un notario que nos hablará de la práctica notarial. Yo por ahora estoy simplemente recordándoles porque estoy seguro de que todos ustedes tienen claro pues todas estas nociones de la ley 1996, pero es necesario que las recordemos para que cuando ellos lleguen, que es la parte más interesante de esta charla realmente, la parte práctica, pues ya sepamos por qué es que ellos toman esas decisiones. Ya lo dijimos que la duración de los acuerdos de apoyo duran mientras se perfecciona el acto para el cual se me nombró un apoyo, pero si es un acto prolongado en el tiempo, una situación prolongada en el tiempo, por ejemplo, me asignaron un apoyo judicial para que maneje mi pensión, entonces en 5 años habrá que revisar eso. Ese apoyo no puede durar más de 5 años sin que sea revisado previamente por el juez, ¿no? Bien. Todos los actos, como las personas con la ley 1996 tienen capacidad, o sea, la ley les reconoce capacidad de ejercicio, entonces pueden celebrar actos, los actos procesales que ellos quieran, ¿no? Lo que pasa es que si lo hacen cuando ya tienen un apoyo judicial, ya otorgan un apoyo judicial, y aún así se van y celebran un acto jurídico por su propia cuenta, ese acto está eh, afectado de una nulidad relativa, ¿no? Miren ustedes la diferencia que tenemos con lo que pasaba con un interdicto por discapacidad mental. Si él celebraba una compraventa, por ejemplo, antes de la ley 1996, estaba bajo una nulidad absoluta porque era una incapaz absoluto. Ahora no, ahora es una incapacidad relativa, una nulidad relativa, siempre que celebre el acto sin contar con el apoyo judicial, ¿no? Estábamos hablando hace un rato lo mencioné, de unas directivas anticipadas. ¿Qué es eso de las directivas anticipadas? Es una herramienta que la ley le da a una persona, insistimos en ello, mayor de edad, para que dé una expresión de su voluntad, una expresión fidedigna, dice la norma, de su voluntad y de sus preferencias en decisiones relativas en uno o varios actos jurídicos con antelación a los mismos.
que puede versar sobre asuntos de salud, financieros o personales. Estaba leyendo para hablar un poco con ustedes hoy de situaciones que tienen que ver con estas directivas anticipadas y me encontré un ejemplo muy interesante sobre lo que puede ser una directiva anticipada personal. Y entonces el ministerio que tiene allí unas cartillas sobre la ley 1996 trae un ejemplo que me parece muy importante. Una pareja del mismo sexo están conviviendo y uno de ellos tiene cierta discapacidad. Es una persona que cuando sufre un estado de presión eh, alto, se va de su casa y se pierde por unos días. Y entonces, en uno de esos episodios en el que él se fue, dice el ejemplo, pues yo trato de resumirlo, de plantearlo aquí como lo entiendo de la familia de esa persona que tiene esa afectación se fue donde el compañero y le dijo que por favor se fuera de la casa, que no lo querían ver más ahí. Entonces este señor, que tiene el problema de la depresión y que hace que pierda los estribos de cuando en vez, se fue e hizo una manifestación de voluntad mediante una directiva anticipada, una escritura pública en la que dijo que establecía que mientras él tuviera ese tipo de episodios de los que era consciente, no era posible que nadie le dijera a su compañero que se fuera de la casa. Y entonces él está previendo que puede volver un episodio de esos y que en uno de esos sacan a su compañero de allá. Entonces está previendo, esa es una directiva anticipada. Pero las directivas anticipadas tienen mucho que ver, sobre todo con las cuestiones de salud y con las cuestiones financieras. Por ejemplo, en asuntos de salud. Yo puedo, aunque en salud hay una regulación específica, uno de los decretos reglamentarios de la ley 100 tiene una regulación específica, también puede ser una directiva anticipada que yo le diga ante un notario mediante una escritura pública que que no quiero, por ejemplo, transfusión de sangre, que no quiero que me conecten a un aparato si estoy en un estado terminal, que quiero donar mis órganos, que no quiero donar mis órganos, que quiero donar de este o aquel órgano, que no quiero que me hagan este o aquel procedimiento. Esa sería una directiva anticipada en caso de que llegue a estar en una situación de esas. No es que esté en una situación. Y si lo estoy lúcido, puedo llamar y la escritura pública y hacer la directiva anticipada. En caso de que yo me empeore y que me tenga que conectar, no quiero que me conecten, no quiero que me transfundan, no quiero, o si quiero, porque puede ser también la directiva anticipada, que si quieren que lo transfundan, cualquiera que sea la situación. Esas son directivas anticipadas, incluso para asuntos financieros. Persona que prevé que ante la fortuna, por ejemplo, que tiene, puede caer en desgracia y puede entrar en coma, por ejemplo, dejar una directiva anticipada diciendo quién quiere que vele por sus negocios, por ejemplo, ¿no? Esa sería una directiva anticipada. Bueno, ahora, ¿cuándo hay lugar a un proceso de adjudicación de apoyos? Porque los otros son extraprocesos, el que se hace entre notario, el que se hace entre conciliador, pues no hay proceso, ¿cierto? Hay lugar a un proceso cuando lo solicita el titular del acto jurídico ante el juez mediante un proceso de jurisdicción voluntaria o cuando lo solicita una persona diferente mediante el proceso verbal sumario que ya lo mencionamos, ¿cierto? En este proceso verbal sumario, evidentemente, tiene que participar la persona con discapacidad, ¿no? Y ahí viene uno de los graves problemas que algunos le han visto a la 1996 y que yo también lo observo. ¿Cómo citamos a esa persona, por ejemplo, que no puede darse a entender con nadie? ¿Qué hace el juez para garantizar su derecho de defensa en el proceso? Porque es evidente que en estos procesos tiene que intervenir el Ministerio Público. Uno diría, bueno, el Ministerio Público está para proteger a esa persona, pero ¿eso le garantiza absolutamente su derecho de defensa en el proceso? Entonces, algunos hemos considerado, y por ahí hay una providencia de la Corte Suprema de Justicia que avaló esa decisión de un juez que cuando se inició un proceso verbal sumario y citó a esa persona y vio que esa persona definitivamente no tenía la capacidad suficiente para darse a entender con nadie, le nombró un curador. Y creo que esa es una buena alternativa, aunque la ley 1996 no lo contempla, ¿no? La ley 1996 contempla una especie de apoyo provisional que puede ser ese. Y ese apoyo provisional puede ser ese, un curador mientras se tramita el proceso o una persona de apoyo provisional mientras se tramita el proceso, para que lo represente, para que lo asista durante el proceso, que pueda defenderse cabalmente en el proceso.
La ley contempló un proceso de adjudicación de apoyos transitorio. ¿Por qué era necesario eso? Porque la ley fue diferida en el tiempo. La vigencia, la ley 1996 no empezó a regir de inmediato. Tuvo diferentes vigencias. Ya toda la ley está en vigencia, todo. Pero tuvo unas vigencias diferidas de 1 año, de 2 años, de 3 años. Y entonces era necesario que las personas que en ese momento se encontraran imposibilitadas absolutamente para darse a entender y manifestar su voluntad y preferencia, tuvieran la oportunidad de que otro llegara ante el juez mediante un proceso verbal sumario y adelantara ese proceso para que le asignaran el apoyo. ¿Por qué razón? Pues porque la ley 1996 prohibió por completo iniciar a partir de la misma vigencia de la ley que se iniciaran procesos de interdicción o de inhabilitación. A partir de ese momento se prohibió cualquier proceso de interdicción o inhabilitación. Y además se ordenó la suspensión de todos los procesos de interdicción o inhabilitación que estaban en trámite, ¿no? Entonces, era necesaria esta previsión de una adjudicación transitoria, pero eso pues ya hoy no tiene relevancia porque hoy en día la ley está toda vigente. Ahora, ¿qué ocurre con los procesos que estaban en ese momento y que aún están en curso? Los jueces de familia tienen centenares de procesos de interdicción, ¿no? Y algunos han sido muy juiciosos y han hecho la tarea de revisarlos, porque esto, si mal no recuerdo, desde agosto del 2024, creo recordar que fue cuando se vencieron los 3 años que tenían para irse preparando, porque la revisión, ya lo vamos a ver, es oficiosa. Ya vamos a ver en qué consiste esa revisión. Entonces, con estos procesos de interdicción iniciados antes, la norma claramente dijo que tenían que ser suspendidos. Por ejemplo, un ejemplo claro de esa situación ocurrió aquí en el tribunal. Cuando empezó a regir la ley 1996, teníamos aquí algunos procesos de interdicción en segunda instancia y todavía no se había dictado sentencia. ¿Qué hubo que hacer con esos procesos? Porque la norma sí lo mandó, hubo que suspenderlos. Hubo que suspenderlos. ¿Y qué había que hacer con esos procesos? Pues si no tenían aún, como no tenían aún, no estaban aún en firme, no se había nombrado curador, pues había que acudir a esta adjudicación transitoria de apoyos, ¿no? Había que acudir a esta adjudicación transitoria. Ahora, la ley ordenó que los jueces revisaran de oficio o a petición de parte, obviamente, los procesos de interdicción que tienen por montones. Ya muchos jueces han hecho esa tarea, pero algunos tendrán tantos y tantos que seguramente no han terminado. O el cúmulo de trabajo que tienen, que los juzgados de familia tienen un cúmulo de trabajo bastante considerable, pues no les ha permitido seguramente evacuarlos todos. Esta norma previó que dentro de los 36 meses siguientes a la vigencia del capítulo quinto, es decir, a partir del 26 de agosto del 2021, quiere decir que contaban 3 años desde el 2021, entonces sí estaba bien en decir que desde el mes de agosto del 2024 los jueces tuvieron que empezar la revisión oficiosa de todos los procesos de interdicción o tienen que iniciarla de los de interdicción y inhabilitación. ¿Qué están haciendo los jueces hasta donde la práctica me ha mostrado a mí? Porque pues, nosotros no tenemos contacto directo con este tipo de procesos, pero seguramente el juez de familia nos va a contar muy bien eso. ¿Qué están haciendo ellos? Pues volviendo a convocar a todos los que tienen posibilidad de hacerlo, emplazando, citando a los curadores, a las personas con la discapacidad, y en muchos casos es resultado, porque esos procesos son muchos antiquísimos, que la persona con discapacidad ya murió, y sin embargo el proceso está ahí, entonces termina. O nadie apareció a pesar del llamado, entonces el proceso termina. O aparecieron y la persona aún requiere el acompañamiento, entonces lo que hacemos es cambiar la curaduría por el apoyo que la persona necesite para los efectos que realmente lo necesite. Para eso es que se hace la revisión, para poner a la persona en el estado actual de la ley 1996. Como consecuencia de todo lo anterior, pues obviamente varias normas del Código Civil tuvieron que ser modificadas. Por ejemplo, el artículo 1504, que hablaba de la incapacidad absoluta y relativa, y es lo que les decía al comienzo. Entonces ya la norma quedó, son absolutamente incapaces los impúberes, son incapaces los menores púberes. Entonces aquí tenemos los absolutamente incapaces hoy, ¿quiénes son? Los niños y niñas, los menores de 14. ¿Y quiénes son incapaces relativos en Colombia hoy? Los menores púberes, que el código los llama menores adultos y que la ley 1098 los denomina adolescentes. Por eso esa ley se denomina ley de infancia y adolescencia. Niños, niñas y adolescentes. Niños y niñas impúberes, menores de 14, adolescentes entre 14 y 18. Entonces siempre recordemos eso.
Solo son incapaces absolutos los impúberes, son incapaces relativos los adolescentes. Nadie más, de acuerdo con la ley 1996, sin perjuicio de lo que hemos dicho acerca de la eventual nulidad relativa que puedan tener los actos que se celebran sin la participación del apoyo que hemos solicitado. Se modificó el artículo 184 que hablaba de los incapaces poseedores. Esta norma decía que los que no pueden administrar libremente lo suyo no necesitan autorización alguna y entonces aquí decía los infantes y los dementes son incapaces. Entonces, como ya la ley le dio capacidad a todas las personas distintas a los niños, entonces ya no aparecen aquí los dementes, como ustedes lo ven. Lo mismo pasa con el artículo 62 del Código Civil que se refiere a la representación de incapaces. Les decía aquí que por el tutor o curador que ejerciera la guarda sobre menores de edad, no sometidos a patria potestad, y agregaba la norma que en el caso de los demás incapaces sería un curador, pero pues como ya la ley les atribuye capacidad legal, pues no, esa norma tenía que modificarse. Y se modificó el artículo 2346 del Código Civil que habla de la responsabilidad por daños causados por los incapaces, ¿no? Entonces ahora, ¿de qué habla el 2346? De la responsabilidad por daños causados por impúberes. La norma dice que los menores de 2 años no son incapaces de cometer delito o culpa, pero los daños de ellos causados, es decir, esta norma se mantiene similar a como está, pero ya no incluimos aquí a los interdictos por demencia o a los demás incapaces que existían antes de la ley 1996. ¿Por qué? Porque la ley 1996 le dio capacidad legal a todas las demás personas. De manera que una persona que en un estado de discapacidad cometa incurra en una responsabilidad por daños a terceros, pues tendrá que responder por ella, ¿no? Por esos daños. Bien, para finalizar entonces vamos a recordar que la ley 1306, que era la anterior ley de discapacidad, pues sufrió modificaciones. De esa norma fueron derogadas, fue derogada en su mayor parte. Los artículos 1 a 48 fueron derogados, el 50, el 52, 55, 64 y 90. Pero como esa ley 1396 se refería no solo a los interdictos por discapacidad mental o inhábiles negociables, sino que se refería también a los niños, niñas y adolescentes, pues en esa ley quedaron vigentes normas que tienen que ver con los incapaces absolutos. Todos los actos en favor de los incapaces absolutos quedaron vigentes en esa ley. Todo lo que tiene que ver con los guardadores en relación con los niños, niñas y adolescentes, la designación, la gestión, la cuenta, la terminación de la guarda, todo lo que conocíamos antes de un curador respecto a los niños, lo maneja la ley 306. ¿Y cuándo ocurre esto? Como lo decía hace un rato, cuando el niño no tiene representantes legales, porque si el niño tiene los padres y ellos pueden ejercer la representación legal, pues entonces no necesitamos nombrarle curador. Esto es ante un niño que no tiene papás o que los padres fueron privados de la patria potestad de ambos o que los padres están ausentes y no tienen forma de ejercer la patria potestad, entonces le nombramos un curador. Y queda vigente la administración de los bienes de los ausentes y la herencia adyacente. Las reglas sobre la herencia adyacente de la ley 1396. Quise en este ratico, aunque me excedí un poco del tiempo que el doctor Gerardo había asignado, pues esbozar por lo menos lo más importante de la ley 1996 en materia jurídica. Yo espero que el juez que venga a hablarnos nos ponga en la realidad cómo aplicamos en la práctica en los procesos y el notario luego nos ponga en la práctica de lo que ocurre en las notarías ya con estas nociones generales. Doctor Gerardo. Genial, doctor, maravilloso. Antes nos faltó mucho tema por revisar. Quisiera saber si me están escuchando bien, doctor, porque tuve algún problema de conexión acá. ¿Me escucha bien, doctor? Sí, sí, señor, muy bien. Muy bien. Abrimos el debate y este debate lo hace el Colegio de la Abogacía Colombiana y a través de la Escuela Nacional de Formación y del Colegio de Abogados de Risaralda. El debate queda abierto porque hay mucho tema. El doctor Jaime Alberto Saraza, que yo sé que debe retirarse porque tiene que dictar clases a las 6, me hizo esa advertencia. Hay que tener varias consideraciones con él. La primera es que no compromete su responsabilidad como magistrado. Esta es una charla netamente académica. Lo segundo es que el colegio siempre ha buscado, siempre quiere que sean, digamos, expertos, hablen de derecho viviente, de ese derecho práctico, de lo que ocurre en la realidad, no tan teórico, y esa es una de las ventajas que tenemos con el doctor Jaime Alberto Saraza.
Ahorita sigue otra hora de capacitación con un señor notario y luego vamos a tener un juez de familia para reglas de procedimiento y prueba. Todos están cordialmente invitados. Les voy a pedir un favor, los que quieran pedir el libro del doctor Sarasa, que quieran afiliarse al Colegio de Abogados de Risaralda o que quieran pertenecer al semillero del Colegio de Abogados de Risaralda, por favor comuníquese con mi teléfono. Les voy a dar para que tomen nota. Todos ustedes, estos eventos son gratuitos y son periódicos. Pueden apuntarlo. Es el 314-821-7826. Lo voy a repetir. 314-821-7826. Estamos de lunes a viernes de 8 a 12, 2 a 6. Nos pueden escribir o contactar y hay unas obras jurídicas muy interesantes. También tenemos un regalo para ustedes. Hay unos grupos de WhatsApp que mediante el cual ustedes pueden permanecer actualizados. Todas las novedades legales o jurisprudenciales las van a recibir diariamente gracias a esos grupos de WhatsApp que son de difusión jurídica. Nosotros le damos gracias al doctor Jaime Alberto Sarasa porque siempre nos apoya. Él es un ejemplo a nivel nacional en materia de formación de abogados litigantes y de estudiantes de derecho, de abogados en formación. Entonces, doctor Jaime Alberto Sarasa, muchísimas gracias. Este evento ha quedado grabado y lo vamos a subir a nuestras redes en YouTube. Alguien... Doctor Gerardo, perdón, una interrupción, una cuñita, esta sí es una cuña. Sí. Invitarnos a que sigan al Tribunal Superior de Pereira, que nosotros estamos desde hace mucho tiempo en una política de mejoramiento y estamos en redes. No solo tenemos una página propia que se llama Tribunal Superior de Pereira, lo pueden encontrar en Google sin ninguna dificultad, sino que estamos en Instagram, en X y en WhatsApp. Así que cualquiera de esas plataformas nos pueden seguir. Eso sí, hacen noticias jurídicas y jurisprudenciales muy importantes para todos ustedes. Entonces, por favor, síganos también en nuestras redes del Tribunal Superior de Pereira y del Colegio de la Abogacía Colombiana. Siempre tenemos los eventos, los iniciamos siempre a la hora en punto, vamos al punto concreto y los terminamos a la hora en punto. Por favor, comuníquese con el colegio. Doctor Jaime Alberto, muchísimas gracias. Y cualquiera que necesite la grabación me la puede solicitar a mi teléfono a través de nuestras redes. Doctor Jaime Alberto, muchísimas gracias por su colaboración, por compartir sus conocimientos con nosotros. Con mucho gusto, doctor. Feliz tarde para todos y contáctenos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Felicidades. Hasta luego. Les compartiremos luego el link. Muchas gracias. Del evento notarial y del juez de familia. Se lo estaremos enviando y lo estaremos publicando por nuestras redes. Va a estar para alquilar balcón. Buenísimo. Muchas gracias. Que estén muy bien. Felicidades. Transmitimos desde Pereira, desde el Colegio de la Abogacía Colombiana. Gracias.